¿Quiénes somos los jueces? Si siempre es justa la justicia. ¿Qué pregunta? Muy pocas veces es justa. El punto no es la justicia, que como valor ideal siempre es justo, sino que el asunto está en quienes imparten la justicia, en lo que deciden. Bueno, antes que nada, la justicia la ejercen los humanos. La justicia que conocemos, con lo cual, ¿siempre justa? No. La justicia no siempre es justa. No, para nada. Ella trata de ser lo más justa posible. Tengamos presente que esto es perfectible. Lo importante es intentar ser justo y acomodado a la ley. En la mayoría de los casos se arriba a decisiones equitativas y, bueno, justas. Pero no puedo asegurar que todas sean así. Intentamos que la decisión sea la más justa posible. Puede suceder que no lo sea. El Poder Judicial a veces logra que la sociedad sienta que se hizo justicia y a veces no lo logramos. Claro que hay buena justicia. Por ejemplo, me consta la justicia del trabajo, donde tenemos que ser conscientes de la relación absolutamente asimétrica, porque es una relación asimétrica entre un obrero y un empresario, una empresa. No es tan malo. Tengo un refrán para mí, ¿sí? De los 3 poderes del Estado es el que menos se equivoca. Lo cierto es que hay muchas más buenas resoluciones que malas resoluciones de los conflictos y de los casos en los ambientes judiciales. No es malo, pero es mejorable. No se le da a la justicia los elementos necesarios como para que funcione mejor. Se puede mejorar muchísimo, pero quizás no lo veo tan negativo como lamentablemente lo recibe la sociedad. Esta máquina de escribir que perteneció a mi abuelo, después la usó mi abuela y con ella me enseñó a escribir a máquina. Me acercó al derecho, significa una parte muy importante de mi vida. Y funciona. Sí, la justicia lenta es injusticia. Si la justicia es lenta, es injusticia. No hay peor cosa que llegar tarde a un problema a todo nivel. Lamentablemente, la estructura de los procesos que tenemos, la ineficiencia congénita que tiene nuestro sistema de juzgamiento de los casos basado en la idea de lo escrito, determina que los procesos sean lentos. Se trata de dar respuesta lo más rápido posible. Lógicamente, no siempre se logra, pero son por cuestiones técnicas. La justicia urge y necesita inmediatez, que el ciudadano sienta que su problema se va a resolver rápido. La justicia lenta no es justicia. Totalmente de acuerdo con eso. En la justicia penal yo creo actualmente que los tiempos son los adecuados. Un juez con desidia, ¿sí? Eso es lo peor. Es lenta, es ineficiente y es poco comprensible. Todo eso es muy negativo. Lo más difícil de ser juez o jueza Es darle contención a las víctimas. es preservar la imparcialidad y la independencia. Lo más difícil de todo es tomar las decisiones ajustadas a derecho, rápidas, efectivas y que lleguen a las víctimas y a recomponer, si uno pudiera recomponer la situación lo antes posible. Hay que saber tener el cuero duro, digamos, para tolerar algunas de las cosas que se dicen. Saber que la percepción social de la justicia es muy mala, que es percibida como una corporación oscura, ineficiente, sospechada de corrupción. Cuando uno escucha con liviandad las cosas que se escuchan, te duele. Es no equivocarse. Y tratar de mantenerse siempre en equilibrio. Es entender que no somos jueces, sino que trabajamos como tales. La mirada que tiene la sociedad de nuestro trabajo. El objeto que me identifica como jueza, o que por lo menos a mí me inspira como jueza, es que es... esta es la chapa que yo tenía en la puerta de mi despacho cuando trabajaba en la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal. Y me recuerdo una etapa en donde yo fui muy
exigida, pero muy feliz también. Sí, he debido absolver a personas por falta de pruebas cuando quizás en lo profundo de mi convencimiento yo creí que la persona en realidad alguna responsabilidad tenía. Tomar una decisión con duda me ha pasado muchas veces. Por supuesto que la duda siempre tiene que ser en favor de la persona que está transitando el proceso, porque eso lo dice la normativa. Uno a veces se queda adentro con esta cuestión de decir, ¿habrá sido culpable? ¿Lo estamos absolviendo? Y después le otorgamos la libertad, que es una de las cuestiones técnicas que corresponde, pero lógicamente la prueba es lo que debe prevalecer. En algunas ocasiones entendí que era posible que alguna de las partes que litigan juicios por daños, por ejemplo, tuviera razón, pero no llegó a probarlo o no reunió elementos suficientes para probarlo, entonces no se pudo hacer lugar a su reclamo. Creo siempre que es más grave condenar a un inocente que absolver a un culpable. En mi casa, los dos, padre y madre, trabajamos en la justicia, así que es difícil que no se hable a veces de cuestiones jurídicas. Mi esposa es penalista. Entonces muchas veces sí cambio ideas sobre cuestiones jurídicas. En mi casa suelo conversar, sobre todo con mi marido, sobre algunos asuntos que me tocan, no en cuanto a las partes, sino en cuanto a los casos en sí. Sí, hablo de algunos casos en la intimidad de mi hogar, porque mi esposa es abogada y se presta para hacer un debate de ideas. Sí, no lo puedo evitar. Sí, me gusta compartir con mi familia cuando he tomado una decisión. Sí, hablo con mis dos hijas, hablamos de los casos, los debato con ellas. Y la verdad que no. Tendría que decir que son mis jeans y las zapatillas, porque soy de venir vestido de jeans y zapatillas a trabajar, así que es el objeto que me identifica a Pablo trabajando de juez. Porque entiendo que hace a mi comodidad y no hace a la trascendencia de mi trabajo como juez. Ninguna de las dos cosas. Ni las leyes están mal, ni los jueces nos equivocamos en aplicarlas, debería contestarle. Hay leyes que quedaron obsoletas, sobre todo en esta era donde la tecnología ha atravesado de manera inédita nuestras vidas. Las dos cosas. Las leyes están mal y los jueces a veces se equivocan en aplicarlas. Hay muchas leyes que están muy mal. Los jueces las tienen que aplicar. Hay muchas herramientas jurídicas para poder sacar buenas decisiones a pesar de la ley. Por defectuosa que sea la ley, en última instancia, el que tiene que actuar con eficacia es el juez. Si la decisión no es justa, la falla del juez. Un poco y un poco. Hay leyes que están mal. Y, por supuesto, que después está el factor de interpretación de la ley, que sí, que muchas veces no es el ideal. Las normas deben ser mejoradas. En cuanto a su aplicación, conozco muchos colegas que son muy rebuscados para poder interpretar una norma. En contra. A favor. Pago ganancias de motu propio. Yo pago ganancias. En contra. La Constitución por algo ordenó en el momento en el que se hizo que las cosas fueran como lo son. Las nuevas generaciones de jueces de hace muchos años pagan ganancias, ya aparte se rompió ese tabú que a veces lo usan como eslogan de los políticos en tiempo de campaña. Creo que el tema está zanjado. Hay una ley y se está cumpliendo, así que dejemos de decir en todos lados que no paga, que no paga. Bueno, es así. Con la lapicera uno suscribe todo aquello que procesó, o sea, es el momento trascendental donde se plasma lo decidido. Yo sé cuál fue el caso que fue difícil de gestión, pero el más lindo que tuve. Ese caso fue el caso de un desalojo de un conventillo en La Boca. Y después de mucho tiempo, mucho trabajo, 11 audiencias,
construimos una decisión donde esas familias terminaron comprando el conventillo del que iban a ser desalojadas. A mí fue el momento más emocionante que tuve en los años que llevo en el Poder Judicial. De hecho, sentí que se me cerraba la garganta, una emoción muy fuerte. Sí tengo uno que me conmovió este año, que involucraba a una niña, a una nena, ¿sí? Muy chiquita, y que a raíz de una situación derivada de su nacimiento, sí, se vio perjudicada de por vida. Y la verdad que pensar que esa persona tiene marcado el resto de su vida a raíz de un error humano, la verdad que duele. Fue la causa de los vinos envenenados de San Juan. Esa causa se investigó muy bien con la oficina pericial y se pudo detectar que el envenenamiento se hacía en las bodegas de San Juan. Digo que me afectó personalmente porque el envenenamiento era con alcohol metílico. Y el alcohol metílico produce la muerte y no deja rastros. Yo creo que el caso más difícil fue un caso que tuve, no quiero decir contra la policía, pero estaba involucrada la policía de la provincia. Tuve amenazas indirectas contra mi familia, en mi propio domicilio, y bueno, y el juicio duró varios días, así que fue un caso difícil. Ese para mí fue el caso más difícil porque tenía que contener a la madre de mis hijos, tenía yo pensando en la responsabilidad de que si a mis hijos les pasa algo, y todo eso tamizado por la responsabilidad de que, bueno, yo estoy para esto. El caso que más me marcó, pudimos lograr el rescate de dos niños que estaban siendo abusados por quien era la pareja de su madre, y logramos el rescate de esos dos niños. Fue uno de los casos que más me marcó. Podemos ocultar, bueno, cómo llegamos a donde llegamos. A menudo los jueces no deben ocultar cómo toman las decisiones. Sí ocultan tal vez lo difícil que en algunos casos se nos hace tomar la decisión. Los jueces ocultamos en la función muchas veces sentimientos. Tenemos que, a veces no podemos, pero a veces tenemos que ocultar sentimientos, sobre todo por el respeto que merecen las personas que están en las audiencias, sobre todo. ¿Tenés miedo? ¿Qué decidís? ¿Cómo lo haces? Todo eso significa que uno toma decisiones muy difíciles. Uno piensa en su familia y por lo tanto uno trata de tener en reserva lo que tiene que ver con la vida privada, con la vida personal, con la vida familiar. Generalmente lo que uno trata de mantener oculto es la familia. Sus vidas reales. Los jueces ocultan un poco sus vidas reales, le tienen un poco de miedo a usar las redes sociales, que hoy son la vía de comunicación más genuina para poder mostrar lo que hacemos. Que hay un momento en que el juez está en soledad. Eso es así. Hermoso, bueno, no sé. Bien. Para no andar tanto... Hemos terminado. Pasé la prueba, me vas a preguntar. Sí, bien, perfecto. No sé, después... Ya está. Sí, re bien. Sí, bien.